Bueno, muchas gracias y los saludo a todos. La verdad es que estoy muy contento en esta mañana por tener el aforo que tenemos hoy en día. Me siento casi como estos youtubers o influenciadores hoy en día que están pidiendo manitas arriba, que comenten de dónde están y todo eso. Muchas gracias por estar acá y por dedicar un rato de su mañana a querer escuchar lo que hoy traemos para contarles. También me gusta mucho ver la posibilidad que tenemos hoy en día de conectarnos de los diferentes países de la región. Eso es algo que de verdad pues me alegra mucho porque inicialmente como iniciativa uno piensa en tener este tipo de charla para las organizaciones en Colombia, pues dada la naturaleza de la ACI, pero la posibilidad de ver que están conectados incluso en Paraguay me alegra mucho, mucha gente en México, mucha gente en Argentina. Vi en el listado de personas que comentaban muchas caras conocidas, buenos nombres conocidos más que cara, cosa que me alegró mucho. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Eh, y esto digamos que también tiene mucho del por qué estoy acá, no solamente como speaker, sino también como por qué estoy trabajando en NetQuest hoy en día, promoviendo el uso de las herramientas digitales como herramientas para el desarrollo de la industria. Es uno de los propósitos que tuve en el momento en que NetQuest me invitó a la compañía, porque sentía que en la industria, digamos que estábamos trabajando al menos desde Colombia, de una manera bastante tradicional y en donde estaba seguro que hay herramientas que nos iban a permitir sacar ventajas y conocer con mayor profundidad y con otro tipo de detalles a los consumidores. Perfecto. Bueno, por supuesto que en estos días es imposible no hablar sobre las transformaciones y sobre aquellas situaciones que son extraordinarias y que han traído la posibilidad de desarrollos, de evoluciones, de casos exitosos y esto lo hemos visto mucho a nivel empresarial y aquellos que hemos estado en las escuelas de administración de empresas, eh, hemos ya conocido varios casos y nos han hablado, por supuesto, del caso de Disney, nos han hablado, por ejemplo, del caso de McDonald's, de cómo en momentos de crisis personales pues surgieron unas ideas de negocios o unos desarrollos comerciales y de negocios increíbles, impresionantes que son hoy en día lo que llegan a ser, ¿no? Y eso mismo finalmente son cosas que ha pasado a lo largo de la historia y uno no debería estar pensando únicamente como en crisis, temas negativos, también han surgido ciertos detonantes en la historia de la humanidad que permitieron muchos desarrollos. Si no pensemos, hace 790.000 años más o menos tal vez que fue el descubrimiento del fuego o al menos la manipulación del fuego por parte de la humanidad, del ser humano. Pues bueno, desde ahí, sin duda esto empezó a desarrollar un montón de posibilidades y otro tipo de descubrimientos que permitieron llegar incluso a la revolución industrial. Y entonces ahí es donde empezamos a anidar no solamente el fuego, la rueda, la manipulación del hierro, después todo esto cómo convergió, ¿no? Hacia mediados del siglo XVIII en todo lo que tuvo que ver la revolución industrial, que es lo que finalmente digamos que hoy como industria nos trae más a estar presente, a querer conocer a los consumidores, a querer conectar con ellos y poder sacar información y provecho de esa información. ¿En aras de qué? De poder ayudar a nuestros clientes, a las industrias, a las empresas, a igualmente conocerlos, conectar y poder generar mejores y satisfacer necesidades que finalmente hemos entendido que siempre ha sido el propósito del marketing, digamos que a un área que generalmente ha sido la con la cual nos hemos vinculado históricamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todos los temas y venimos ahorita al tema de la pandemia, al COVID, cómo nos viene afectando, pues finalmente tenemos que entender que son fenómenos que no solamente nos afectan a nosotros como industria de investigación, como actividad de investigación. De hecho, si nos ponemos a pensar con lo que les comentaba anteriormente, lo que sucede es que nosotros, como dentro de nuestra actividad, lo que estamos es conectando con personas, con realidades, con sentimientos, con sucesos, y tratando de dar una explicación y tratando de aprovechar esa información en aras al desarrollo de bienes, servicios, productos, ¿cierto? Eso es lo que terminamos haciendo. Y en muchas de las conversaciones que hemos tenido en las últimas 3 semanas, una de las preocupaciones que nos estaban comentando es, pero bueno, vamos a suspender los proyectos de investigación ahora porque esto es un paréntesis, y entonces un paréntesis en la vida de todos. La primera pregunta que nosotros nos hemos hecho, y es una postura muy de empresa, de hecho hace al 31 del mes pasado,
se hizo un webinar con el equipo también de NetQuest, donde también se discutía un poco esto, y se decía, ¿realmente creemos que esto es un paréntesis? ¿Esto realmente en qué medida va a cambiar a la población? ¿En qué medida la gente va a terminar, digamos que conectando de una manera diferente, percibiendo cosas distintas de las categorías, de las marcas, de su actuar? Y esto finalmente, ¿cómo va a afectar después en el consumo? Entonces, esta es una gran oportunidad que tenemos nosotros como investigadores de empezar a entender ese tipo de cambios. Y para el día de mañana, en 1, 2, 3, 4 meses, cuando en teoría todo vuelva a la normalidad, podamos entender qué nos llevó a esa nueva normalidad, porque es muy probable que hayan cambios en la forma de percibir y de consumir los bienes y servicios, ¿vale? Si no, pongámonos también a pensar, hubo un tuit que estaba por ahí circulando donde decía: ¿qué sirvió más para la tecnificación de las compañías? No sé si alguno de ustedes lo tuvo presente o lo vio. Y decía, ¿quién fue? ¿El CEO? ¿El CTO? ¿O fue el coronavirus? Y si nos ponemos a pensar, en muchas empresas ya se empezó a tener pinitos en términos de lo que es la tecnificación, la digitalización, pero esto es lo que nos llevó realmente a un impulso súper importante y empezar a abrir los ojos y empezar a tener conexiones desde las casas y empezar a trabajar de una forma distinta y aprender que acá hay otras maneras de hacer las cosas. Y esto en la industria de investigación de mercados ya lo habíamos vivido de cierta forma. Cuando nos ponemos a pensar, y aquellos que, por supuesto, les tocó trabajar con las perforaciones para poder hacer los procesamientos de la información con estas antiguas máquinas de computación, luego se pasó a la máquina de escribir para hacer informes. Hacer un informe era todo un arte porque cada error que se podía cometer, pues podía costar demasiado tiempo en la reparación. Entonces, finalmente, ese tipo de cambios y evoluciones nos han llevado a cambiar nuestras formas de trabajo. ¿Y qué pasó cuando aparece Internet? Pues pongámonos a pensar cómo esto finalmente nos cambió en la industria. Y no solamente a nosotros, ¿cuántas industrias llegó a pasar, a cambiar? Si nos ponemos a pensar, se comentaba, oiga, ¿qué tanto se va a ver, por ejemplo, afectada la industria de la aviación? ¿Por qué? Pues por las teleconferencias, por la forma de conectar, ya no era necesario poder tener que viajar tanto. Entonces, había muchos cambios que se estaban planteando ahí y sin duda nosotros como industria también teníamos que estar afectados ahí. Entonces, desde aquí tenemos que empezar a considerar y hablar sobre la revolución ya no industrial, sino la revolución digital, que para muchos, de hecho, la nombran como la tercera revolución industrial de la historia. Y esto no es algo tan reciente, si nos ponemos a pensar, tenemos que retornarnos hacia 1940, más o menos, cuando se crean las primeras computadoras. Y entonces, si ya aterrizamos un poco más a la investigación de mercados, ¿cómo empezó a afectarle el Internet? Lo que pasa es que nosotros hasta ahora nos empezamos a preguntar cierto tipo de cosas porque ya habíamos adaptado ciertos procesos en la industria que ya eran naturales. Entonces empezamos a tener procesos de captura remoto. Ya no necesitamos, digamos que, tener una logística de transporte de encuestas de una ciudad a otra en cajas, en buses de un día para otro para que llegaran a alguien, que fuera alguien a recoger las encuestas y luego si pudiesen ingresarles en captura. Todo esto nos cambió mucho la forma de hacer trabajos, incluso la forma de presentar y de enviar los informes. Entonces ya no tenía que ser esto tipeado en una máquina, sino ya va en un archivo, en un PDF, en un PowerPoint, y entonces todo esto vino a cambiar, pero realmente esto va mucho más allá. Y cuando empezamos a pensar incluso en el campo, tenemos que recordar quiénes no hicimos en su momento, por ejemplo, Fecon Lines, para tratar de saltarnos todas las etapas de captura. Entonces lo que hacíamos era reclutar gente por la interceptación, pasarlas a una a un café internet y desde ahí empezar a hacer capturas. Y esto ya tenemos décadas de haberlo hecho. Luego ya llegó la tecnología, ¿no? Y empezamos a usar smartphones, celulares, programaciones. La programación, digamos que ayudó todo en temas de interactividad. O sea, esto ya venimos trabajando hace bastante tiempo a través de la tecnología y en el uso de esto. Lo que pasa es que ha sido de una forma un poco distinto y hoy en día lo que nos está planteando, al menos en nuestros países, es la necesidad de volcarnos mucho más fuerte a la captura online de información por la imposibilidad de conectar con personas. Y no solamente por el coronavirus. En muchos de esos países, ustedes saben que hay un montón de problemáticas para acceder a conjuntos residenciales, countries, donde hay una puerta que no te da el acceso a las viviendas, y entonces desde ahí ya empezaban a generarse dificultades. Y cuando nos ponemos a pensar,
finalmente todo lo que tiene que ver y se vuelca finalmente a lo que es la digitalización de la industria, pues tenemos que pensar que ya no solamente estamos hablando de una captura de datos, estamos hablando que fíjense incluso desde el 2012 cómo empiezan a aparecer otro tipo de datos para analizar información, sacar insights, conocer a los consumidores, poder predecir actos, y entonces ahí surge todo lo que tiene que ver con la información y las grandes fuentes de datos, como lo que son analytics, están los medios de investigación, por supuesto, y los medios más tradicionales en términos de captura. Ahora, lo importante es ver cómo a lo largo de cómo va pasando el tiempo y cada vez más va ganando cuota todo este tipo de herramientas digitales. Y no estamos hablando necesariamente del tema que tiene que ver con encuestas como tal, porque toda la información que está ahí rondando, pues hoy en día es que ya está siendo parte casi un 70% de esa fuente de los datos. ¿Dónde va a estar sin duda nuestra rol más importante como investigadores? Va a poder ser en interpretar y poder conectar esos diferentes mundos que se están gestando entre analíticas y lo que tiene que ver con la información que proviene de la fuente primaria que son nuestros consumidores. Vamos a hablar rápidamente de las 5 ventajas que tiene que ver con la investigación online. Acá ustedes van a notar que hay una buena concentración o una buena orientación en todo lo que tiene que ver con paneles de acceso. Sin embargo, muchas de estas aplican en general al entorno per se de los estudios online, de la captura de datos a través de herramientas online. Bueno, lo primero tiene que ver con la rapidez. Y acá digamos que hay una fuerte creencia que hay un tema de inmediatez, ¿no? Pensamos de una investigación online y pensamos que esto fue de un día para otro, que en 2 días ya estaban los resultados y que ojalá el tercero ya estuviese por tarde un informe. Bueno, la verdad es que todo lo que tiene que ver con rapidez, sí hay una rapidez detrás de todo lo que tiene que ver con los estudios online, pero no necesariamente en todas las etapas del proceso. Si nos ponemos a pensar, siempre vamos a tener etapas que nos van a requerir tiempo. El diseño de un buen cuestionario siempre va a requerir un buen tiempo, así lo estemos concibiendo en papel. Luego, llevarlo a un programa de captura también te toma tiempo, no es algo que sea tan inmediato como muchas veces consideramos, también es una cuestión de tiempo, donde al menos personalmente siento que hay una gran fortaleza en todo lo que tiene que ver con la captura online, cuando ya salimos a captarlo, a reclutar los datos, a conseguir los datos. Hemos visto proyectos donde, por supuesto, depende de la tasa de incidencia para los que no están tan familiarizados con el concepto, es en qué proporción eh, una población, un grupo objetivo cumple con unas características y unas necesidades para participación en una encuesta. Entonces, con todos los criterios de participación. Por ejemplo, la tasa de incidencia de ama de casa. Ah, bueno, pues será una porción del total de la población. Consumidores de X categoría, también así lo será. Ese es el concepto de la tasa de incidencia. Entre más grande y más amplia una tasa de incidencia, pues va a ser mucho más fácil siempre recolectar una muestra, por supuesto. Entre más corta una encuesta, pues también será más rápida contestar y conseguir la muestra de un proyecto. ¿Por qué? Porque después vamos a entender que los tiempos de duración, por ejemplo, influyen en una métrica que es la tasa de abandono de una encuesta. ¿Cuántos de ustedes han querido participar en una encuesta y se han aburrido en determinado momento de la encuesta y la van a abandonar? Pues es algo que puede llegar a ocurrir si no hay un buen vínculo de la persona que te está pidiendo hacer la encuesta versus el tipo de encuesta, las herramientas que estás poniendo, la interacción del panelista, encuestas muy planas y un poco aburridas, pues por supuesto que van a terminar siendo con una mayor tasa de abandono. Entonces, la recolección de los datos, por supuesto que va a ser más rápida que a nivel offline porque no hay todo el desplazamiento logístico de equipos de campo, de envíos de cuestionarios, ese tipo de cosas, ya digamos que hay una eficiencia en campo. La recolección es automática, lo que significa que no hay después una etapa posterior de captura de data entry. Entonces, desde ahí también hay una ganancia, ¿cierto? Las invitaciones que se hacen por email, si nos ponemos a pensar, esto finalmente es algo que se hace en un solo momento, con un solo clic estamos llegando a muchas personas, a muchos panelistas. Se está trabajando a través de redes sociales con una sola muestra a través de redes sociales, está llegando en el mismo momento con la misma encuesta a muchas personas. Entonces, ese tipo de cosas te da mucho alcance y en la medida que tengas un buen alcance y tengas un mejor vínculo, vas a tener unas mejores tasas de respuesta y por ende vamos a tener unos campos mucho más eficientes, más rápidos. Bueno.
todo lo que tiene que ver con poder visualizar información en tiempo real a través de los sistemas de información, de los avances de campo, incluso con proyectos que ya tienen un histórico y que se pueden ir programando y tienen una misma estructura, se pueden hacer cierto tipo de programaciones que vayan alimentando unos dashboards para que se puedan ir alimentando la información. Acá siempre existirá pues el cuestionamiento y la inquietud de en qué momento conviene o no mostrar resultados en tiempo real, porque ustedes saben que la toma de decisiones generalmente la va a hacer la persona con los datos que ve en la pantalla. Y si esa muestra que por el momento se viene consolidando no es representativa, no es suficiente, se pueden después tomar errores en la toma de decisiones. Entonces, ahí eso ya es otro punto de discusión, pero las posibilidades están, bueno. Costos. Entonces acá digamos que este es otro gran tema, otro gran mito que se tiene en términos de, es que el online no cuesta. Y yo creo que este mito vino mucho de hace 15 años atrás, un poco más, cuando nosotros teníamos grandes bases de datos y a esa base de datos le lanzábamos una encuesta, ¿no? Pues teníamos el programador, teníamos nuestra plataforma para hacer la encuesta, simplemente hacíamos el envío a una base de datos y esperábamos que cayera. Ahora, ¿cuántas caían? ¿Cuántas encuestas eran efectivas? Las tasas de respuesta eran muy bajas. Y básicamente esto tiene que ver con el bajo vínculo que tiene una persona con la persona que le está enviando una encuesta para responder. Entonces, ¿por qué razón te voy a contestar una encuesta si no tengo realmente un motivador para hacerlo? ¿No? Eh, Curiosamente, comentaba la otra vez que después de un vuelo me llega de una de las aerolíneas una de las encuestas y yo más por curiosidad y todo esto dije, yo quiero ver cómo hacen esta encuesta, quién la estará haciendo. Me ganó la curiosidad y me puse a hacer la encuesta. Con todo y digamos que ese morbo, entre comillas, que me generó al hacer la encuesta, a los 10 minutos que yo veía que esa barra de desplazamiento de esa encuesta no avanzaba, yo preferí cerrarla. O sea, dije, les quedó bonita, pero la abandoné porque no tenía realmente un motivador suficiente para haber estado más de 10 minutos ahí con esa encuesta. También tenemos, por supuesto, costos que les hablaba anteriormente que tienen que ver con la parte logística, el mismo costo que tiene el personal que hace la encuesta. Entonces, fijémonos en un estudio online, al menos desde un panel de acceso, cuáles son los costos que influyen en esto. Uno tiene que ver con la duración del tiempo de duración de un cuestionario. ¿Por qué? Al menos nosotros en NetQuest consideramos que la persona debe tener una retribución conforme al esfuerzo que hace al contestar una encuesta. ¿Cómo podemos medir el esfuerzo en una encuesta? Pues la forma más objetiva es con el tiempo de duración. Entonces lo que hacemos es que se mide ese tiempo de duración y con base en eso establecemos las coras, que son nuestro sistema de puntos con los cuales motivamos a nuestros panelistas a participar, por ejemplo. El tamaño de la muestra que necesites, por supuesto, es algo básico que entre más cantidad, pues es un factor multiplicador que vas a tener ahí. La tasa de incidencia, como les comenté anteriormente, entre más pequeña sea una tasa de incidencia, eso va a hacer que requieras muchos mayores esfuerzos en conseguir esa muestra. ¿Por qué? Porque vas a tener que hacer mayores envíos para poder identificar esas personas que cumplen con todas esas condiciones de participación y por ende vas a tener incluso no solamente más envíos, sino una persona detrás haciendo más envíos, gestionando durante más tiempo tu proyecto y por ende pues hay un impacto en términos de costos. Cuotas requeridas, y esto es algo que me gusta mucho comentarlo, porque yo que vengo del lado de investigador, a mí en un principio me empezaron a hablar sobre el tema de las caídas naturales en el panel. Sinceramente, y esto es una posición muy particular, a mí me eriza un poco la piel hablar de caídas naturales en un panel. ¿Por qué? Porque nosotros como investigadores de mercados tenemos que garantizar que a las personas o que a nuestros clientes estamos hablando de muestras representativas, de gente que realmente cumpla con las características y que sean las idóneas de estar hablando sobre sus productos, sus servicios, de qué percibieron y qué no. Entonces, si uno al menos no tiene unos controles mínimos en esa configuración de la muestra, que logre hablar de al menos de una representatividad de esa muestra, pues qué tipo de información estás analizando y con qué estás tomando datos, con qué estás dando resultados, con qué estás dando recomendaciones, perdón. Entonces, desde acá, ¿por qué el tipo de muestra afectan los costos? Porque incluso considerando una muestra, digamos que una cuota simple en un muestreo, usando las mismas 3 variables demográficas para 3 grupos de aperturas en cada una de estas variables, si se dan cuenta en una muestra simple, pues hay que controlar 9 pequeñas celdas
que hay que salir a buscar y a cerrar en cada una de ellas. Cada vez que nosotros vamos anidando este tipo de información, pues vamos generando más cantidad de celdas que hay que controlar. Está perfecto, si el proyecto lo requiere, pues así se tendrá que concebir y realizar el campo. Pero esto pues requerirá que también haya una persona detrás durante más tiempo gestionando ese campo y haciendo más cantidad de envíos para lograr esas muestras. Por esto, esto también influye en los costos. El alcance, otra de las ventajas, y este es uno de los puntos, digamos, que generalmente siempre me preguntaban, ¿no? Pero Federico, si estamos hablando de una población online, ya estamos diciendo que no es toda la población, entonces, ¿cómo dices que esto es una ventaja? Lo primero que tenemos que considerar es, si estamos hablando al menos desde la industria de investigación de mercados, históricamente nos ponemos a pensar en cómo son consolidadas o cómo son percibidas las muestras, concebidas las muestras, estamos pensando que en la mayoría de nuestros mercados y para la mayoría de investigaciones de mercados, a menos que ya sean unos temas más políticos, públicos, donde requieren una mayor cobertura y todo esto, las investigaciones se centran en el 70-80% de los casos en las ciudades principales de cada país. En ese orden de ideas, la cobertura y el alcance que tiene la población online en cada una de estas ciudades es prácticamente relación 1 a 1. Prácticamente el 100% de la población tiene hoy en día acceso a datos a través de un computador, a través de un smartphone. Si nos ponemos a pensar, las participaciones hoy en día en encuestas de investigación de mercado se hacen entre un 60 y un 70% a través de un smartphone. Entonces, esto nos da un alcance prácticamente de la totalidad de la población. Si no, pongámonos a pensar cuántas líneas de teléfono celular hay por cada uno de nuestros países, y lo mejor es que hay más del 100% de líneas telefónicas en relación con los habitantes. Entonces, cuando uno está pensando en diseños de investigación de mercados muy tradicionales en las ciudades principales, donde hay acceso a tecnología, donde hoy en día ya incluso las redes de Wi-Fi están libres y son gratuitas en los medios masivos de transporte, pues es que no hay un problema realmente de cobertura y de alcance. Entonces, el alcance sí que es una ventaja en términos de investigación de mercados online. Podemos estar llegando con ese mismo clic que estábamos hablando, llegar a diferentes regiones. Yo hice un ejercicio apenas llegué a NetQuest como investigador que nunca había trabajado en el online. Le pedí al equipo que me hiciera el favor y me bajara todo el panel, todo el panel. Ahí lo que entendí, por ejemplo, es que al menos, en la mitad de los municipios del país yo tenía al menos un panelista, lo cual me sorprendió, porque bajé los municipios DANE y los contrasté contra la cantidad de municipios que tenía y tenía más de un 50% algún panelista. Entonces ahí me di cuenta que realmente esto es una herramienta súper poderosa cuando nosotros queremos tener una dispersión. Por supuesto que cuando vamos a hablar ya de representatividad en pequeños municipios, ciudades muy pequeñas, pues ahí puede que haya regiones donde no lo haya, pero si uno está pensando, por ejemplo, en diseños donde esté agrupando regiones, entonces toma la zona norte, en Colombia, por ejemplo, uno toma la Pacífica, la Amazonía, todo lo que es la región central, se van a lograr todas las muestras que uno requiera. Si uno requiere, por ejemplo, un diseño donde uno quiera agrupar grandes, medianas y pequeñas ciudades, se va a poder hacer ese tipo de agrupaciones. Entonces, ahí tenemos unos temas de acceso muy, muy interesantes. La misma facilidad que tenemos a nivel de hacer estudios internacionales. Entonces, los diferentes paneles, las diferentes herramientas de acceso online, hoy en día te permiten llegar a cualquier país. Entonces, desde ahí tenemos súper fácil, ¿no? El tema del nivel socioeconómico. En algunos de los países, al menos acá en Colombia, nos pasaba que para hacer estudios en estrato 1 muchas veces teníamos que resignar a hacer ese proyecto por temas de seguridad. Hoy en día, con paneles, al menos nosotros tenemos alrededor de un 10% de la muestra en estrato 1, lo cual nos permite tener un entendimiento del estrato 1. Entonces, ese tipo de ventajas las tenemos hoy en día a través de la investigación online. Lo otro tiene que ver con el perfilamiento y esto tiene que ver con otra de las inquietudes que generalmente se nos hacen, ¿no? Es, pero ¿cómo estás seguro de quién está contestando y quién está detrás de un dispositivo? Bueno, esto se logra a través del perfilamiento. Cada vez los paneles venimos trabajando más en conocer quiénes son nuestros panelistas. Es parte de las ventajas y de las fortalezas que tenemos versus otras herramientas que, por ejemplo, hay disponibles. Entonces, cuando alguien me pregunta una diferencia entre hacer River o trabajar con un panel de acceso, es que desde el panel de acceso nosotros ya conocemos cierto tipo de información sociodemográfica de los panelistas que nos permite ya ir perfilando y conociendo, sabiendo que incluso cuando nuestros clientes quieren validar la información, ponen esos datos dentro de su encuesta, los dejan como una de las preguntas
y luego se contrastan contra las preguntas de perfilamiento que tenemos y perfectamente también de ahí puede salir un control de calidad, cosa que nosotros ya venimos haciendo cada vez que vamos refrescando las variables de perfilamiento, pero digamos que todo eso ayuda a generar confianza y a tener procesos de calidad, pero además, más que eso, lo que nos permite es, como les decía, irlos conociendo de manera más profunda. Alguna vez un cliente me pidió hacer un estudio con una condición médica súper delicada. Mi reacción natural cuando me preguntaron por temas de vejiga hiperactiva, le dije como, pues yo creo que no, o sea, como vejiga hiperactiva, ¿cuánta gente lo declara? Pues una de las variables dentro de nuestros módulos de salud justamente hablaba sobre problemas que podía tener una persona de incontinencia, vejiga hiperactiva y otra condición. Pues bueno, eso ya fue una herramienta súper importante para nosotros para haber llegado a un perfil que simplemente de no haberlo tenido perfilado no hubiésemos podido llegar. Porque ¿qué porcentaje de la población podría tener algún tipo de estas dificultades? Y entonces desde ahí, por ejemplo, logramos una muestra que para mí fue súper, súper interesante. Entonces, conocer sobre los panelistas, como les digo, nos va a permitir llegar a ese tipo de particularidades que necesita tu proyecto y con las cuales nosotros podemos llegar a resolver mucho a nivel de esto. Otro tema tiene interactividad, ¿no? Y entonces aquí hagamos memoria cuando los salimos en algún momento a hacer algún trabajo de campo, ya por aprendiéramos de campo, lo cual agradecí mucho en su momento, es cómo manejar las tarjetas. Cuando teníamos unos naipes, además nos pedían que sacáramos unas tarjetas de ayuda y trasladáramos las marcas y luego eso, no solamente qué tipos de errores podíamos llegar a tener, sino cómo lo podía estar percibiendo la otra persona del otro lado, que con la mejor paciencia y el mejor amor del mundo, la verdad es que nos terminaba dando encuestas de una hora o más largas. Y gran parte de ese tiempo realmente eran en temas más operativos y de la gestión de la encuesta. Bueno, pues hoy en día todo lo que tiene que ver con la programación de las encuestas, y esto no es necesariamente propio de las encuestas online, de hecho, muchas de las agencias en las que ustedes trabajan o con las que ustedes trabajan, que hoy en día siguen trabajando en el face-to-face, hoy en día ya se han movido a una modalidad de captura a través de tablets porque justamente han entendido esta valoración y este poder que tiene la interactividad, la capacidad de poder empezar a jugar con respuestas y traer las imágenes. Entonces ya no tenemos que jugar con estos naipes y empezar a elegir entre las 30 fichitas que teníamos en las manos cuáles iban a ser las 5, no. El programa ya te empieza a hacer esto. Los que hemos trabajado con conjoints, por ejemplo, pues es una maravilla poder trabajar un conjoint a través de una encuesta que ya está programada. Y todo eso se traslada pues finalmente a todo lo que tiene que ver con los estudios online, pues porque es ahí donde está, digamos que toda la parte más nativa, ¿no? Así como en su momento existió el Internet 2.0, podríamos uno pensar que las encuestas mismas hoy en día ya son 2.0, o sea, no es solamente lo que tú puedes programar, sino la forma en la que el panelista o la persona que te responde detrás de su computador, de su smartphone, puede hacer. Entonces, desde ahí se viene hablando mucho de gamificación y todo este tipo de conceptos para poder hacer las cosas más lúdicas, poder involucrar de mejor manera al panelista para que pueda estar mucho más activo. Digamos que esto es bastante curioso y en Netflix digamos que estamos muy comprometidos en ese sentido. ¿Por qué? Porque de hecho para los que no les he contado no lo saben, NetQuest no nació como un panel de acceso, nació realmente como una compañía que desarrolló una herramienta para que sus clientes pudiesen hacer encuestas. Y después lo que se entendió es que una de las debilidades que se tenía teniendo un buen programa era que no había quien las contestara. Entonces de ahí fue que entendieron la oportunidad de los paneles y desde ahí se empezó a generar el panel en España y luego fue que vinimos subiendo en otros países de América Latina y en otros países de Europa. Entonces, este tipo de cosas, digamos que son las ventajas que tiene cada vez trabajar con medios digitales y, por supuesto, en un entorno online, pues te facilita, sumado a todo lo que ya hablamos anteriormente, los procesos. Ya ahorita veo que ya me empiezan a hacer preguntas. Ahorita acabo y tomamos esas preguntas y retomamos, ¿les parece? El tema de la interactividad y la forma como se plantean sobre todo los paneles de acceso, pues hay un tema que es muy bonito y es que hablamos que hay menos intrusividad con el respondiente. ¿Por qué menos intrusividad? Porque si nos ponemos a pensar la forma en la que funciona una encuesta, es
hacemos una invitación a través de un envío masivo, a través de ya sea el correo electrónico o sea a través de la aplicación que algunos de nuestros panelistas tienen. La persona recibe y en el momento que él quiere y puede, entra y contesta. De ahí digamos que es gran parte de del éxito que ha tenido, digamos, como herramienta de captura, pero también ha sido como el talón de Aquiles cuando hemos querido implementar muchos proyectos donde se nos pide que haya un grupo de panelistas de manera simultánea. Y es que la naturaleza del panelista no es necesariamente esa, de estar en un solo momento participando y conectado con un solo momento. Ahorita justamente por temas de la crisis, hemos vuelto a retomar e intentar hacer cosas muy cualitativas, sesiones de grupo o entrevistas citando en ciertas horas los panelistas porque entendemos que el confinamiento quizá nos da una posibilidad de conectar con ellos en momentos más específicos, pero tendremos después que entender si volviendo, entre comillas, a la normalidad que decimos que no es normalidad, eh, este tipo de herramientas van a poder seguir funcionando dentro del panel o no. Es algo que tendremos que entender con el tiempo. Lo otro es que la interactividad también nos lleva mucho a la tecnificación que tienen cada vez más el uso de tecnología para la industria de investigación de mercados. Algunos de ustedes posiblemente han escuchado hablar sin network de lo que tiene que ver con la sinfonía de datos. La sinfonía de datos, por ejemplo, es cómo logramos obtener datos, información de gente, aparte de las declaradas a través de una encuesta o de las preguntas de perfilamiento que les comentaba hace un rato. Esto, por ejemplo, tiene que ver con la posibilidad de usar datos de geolocalización para ciertos proyectos. La posibilidad que tenemos dentro de un grupo de panelistas de poder mirar la navegación que tienen en sus dispositivos. Entonces podemos ver cuáles son las URLs por las cuales se vienen interactuando, cuáles son las aplicaciones que usan en sus dispositivos móviles. Y luego no solamente entenderlos y aprender de eso, sino que también podemos conectar después con encuestas para entender ese comportamiento. Y era gran parte cuando les mostraba ese funnel, esa transición que se viene teniendo entre datos de analítica y la forma en la que venimos encuestando y participando de forma más tradicional en la industria de investigación. Pues bueno, tiene que ver un poco con eso en escalas, digamos que circunscritas a lo que tiene que ver con nuestros paneles, pero hay una gran posibilidad de hacer ese tipo de entendimientos. Y para cerrar, vamos a hablar un poco de bonos, que por ahí vi que tenía que ver con una de las preguntas que me estaban haciendo y tiene que ver es con la calidad de la información, con asegurarnos quién está detrás, ¿no? Entonces, lo primero que hablamos es que para poder asegurar que vamos a obtener datos de calidad en un estudio online, lo primero, hablando de calidad, yo vuelvo a ser enfático con el tema de la representatividad. Podemos tener, y esto también muchas veces lo hablamos desde el face to face, es decir, nos daba la misma, y ahí me acuerdo de un gran mentor en ese sentido, cuando hablábamos de muestreo, me decía, Federico, es que te da exactamente lo mismo salir a hacer 1000 encuestas, con lo cual estás súper descrestado por el tamaño de la muestra, pero si fuiste a la misma esquina y agarraste las primeras 1000 personas que se te pararon y con eso estás analizando la información, no estás hablando y no puedes hablar que estás representando a nadie. Estás hablando a las primeras, estás representando a las primeras 1000 personas que se pasaron por esa esquina. Punto. Entonces, los paneles por sí solos no tienden a ser representativos. Lo que se busca es que a través de las muestras y de sus diseños muestrales logremos esa representatividad. Entonces, el primer punto es eso. Tiene que ver con la representatividad de nuestras muestras. Lo segundo, les hablaba sobre la importancia de ese engagement que hay entre la persona que contesta y el que está preguntando. Desde ahí la verdad es que hay una labor muy bonita de los paneles de acceso, porque a través de todo lo que tiene que ver con los programas de incentivo, los puntos, las bonificaciones, todo este tipo de herramientas, ayudan que hayan personas que están interesadas en contribuir, en dar su opinión, y entre más cercanos están contigo, pues seguramente tienes una mejor calidad de información. O sea, el nivel de engagement a mí me dejó sorprendido, por ejemplo, cuando para el terremoto de México, nosotros salimos a recoger en una campaña de donaciones dinero equivalente a los puntos que tenían los panelistas que querían contribuir con los damnificados. Y ahí se recolectó una muy buena suma de dinero entre los panelistas. Que la verdad es que si ese engagement no hubiese funcionado, ¿a cuántos de nosotros nos han llegado hoy en día correos que donemos los puntos de este programa de fidelización para ayudar con la causa? ¿Cuántas personas han entregado sus puntos? ¿Por qué? Por ese engagement, por esa credibilidad que te da
la persona que te está pidiendo esa colaboración. Entonces, desde ahí hay una forma muy importante. Lo otro, sin duda, tiene que ver con el cuestionario que estamos haciendo. Y acá para todos sabemos que según lo que estemos preguntando, pues es el tipo de respuesta que vamos a tener. Nada de lo anterior sirve si tenemos un mal diseño de una mala herramienta de captura. Si estamos preguntando cosas de forma inadecuada, si los pases no están bien controlados. Cada una de estas cosas es importante para tener una investigación de calidad. Bueno. Hay otras formas también en las que controlamos la calidad. ¿Cuáles tienen que ver con esto? Hablamos del perfilamiento como una de nuestras herramientas principales para entender quién está contestando. Entonces, desde que nosotros captamos, digamos que nosotros ya tenemos unas ideas y unos lineamientos de quién va a ingresar. Al menos NetQuest capta únicamente por invitación. Nadie puede llegar a decir, yo quiero participar en NiceQuest, que es el nombre de nuestra comunidad. Entro y me registro por voluntad propia. No, sí es por una voluntad, pero tuvo que haber una invitación previa de parte nuestra donde la persona que recibió esa información, pues nosotros ya conocemos cierto tipo de variables demográficas, las cuales deben coincidir con su registro para empezar a tenerlos en cuenta dentro del panel, por ejemplo. Segundo, las variables de perfilamiento que estamos refrescando tienen que tener una lógica. Es decir, hoy no puede ser un hombre y después de un año que te volvimos a hacer la pregunta de género, lo cambiaste. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser, haber consistencia y tiene que ser muy constante. Bueno, lo otro tiene que ver con que hay cierto tipo de sesgos que no existen y que son naturales. Y cuántos de nosotros y a mí me pasó varias veces trabajando para agencias de investigación, cuando hacíamos proyectos regionales, por ejemplo, hacíamos evaluaciones de conceptos, teníamos métricas y el dolor de cabeza eran los benchmark porque no necesariamente eran comparables los de un país de la región versus los de un país de otro continente. Eso era súper complejo porque el nivel de acidez de las respuestas de una persona podía variar mucho el resultado, entonces tenía que tener ciertos ajustes, ese tipo de normas para poder hacer ese tipo de interpretaciones. Entonces, ese tipo de sesgos, el estar enfrentado con un computador te lo quita. De hecho, siempre ponemos un ejemplo que es súper claro y tiene que ver con hacer la pregunta de cuántas veces te lavas los dientes en el face to face o a través de un encuestador versus hacerlo en el panel. Y esto nos arrojó un número súper claro, un promedio por encima de 3 cuando lo hace un encuestador, porque por supuesto, ¿cómo te va a decir que me lavo menos de 3 veces al día los dientes? Si incluso digo como chicle me lavo los dientes. Entonces, frente al computador, la persona no tuvo reparo y el promedio nos salió en 1,68. Entonces, ese tipo de información hace que las respuestas sean mucho más ácidas. Él se está contestando a sí mismo y eso ayuda mucho, digamos, también en ese tipo de cosas. Error de que se evitan si es, por supuesto, todo eso tiene que estar bien hecha la encuesta. Bueno, y otro tipo de información que nos ayuda también a tener controles de captura. Hablamos mucho de los metadatos, de gran volumen y que nos ayuda a entender cosas. Por ejemplo, para bajarlo rápidamente, porque lo que les acabo de decir no es nada. Dentro de cada uno de los dispositivos de los que nos participan, entonces de información específica de los móviles, entonces tener trazabilidad sobre esa información de ese dispositivo nos permite tener claridad que es la misma persona que nos está contestando. Raro sería que un panelista cada vez que contesta esté en un dispositivo móvil distinto, ¿cierto? Entonces, ese tipo de información, por ejemplo, nos ayuda a entender y a tener tranquilidad en términos de controles de calidad. Las mismas IP que te va generando la participación de un panelista, o sea, hay mucha información, el ID de un panelista, todo ese tipo de cosas te va dando información que te permite tener controles de calidad. Cuando tienes encuestas largas, más de 15 minutos, puedes meter preguntas trampa, entonces ahí es donde surge una pregunta que el encuestado dice, ¿y este por qué me pide que marque el número 3? Pues él va y marca el número 3. Para que hayas marcado el número 3 que tuvo que haber pasado, pues que la persona tuvo que haber estado conectada con la encuesta y estar muy clara en lo que estaba haciendo, ¿no? Poder poner tiempos límites o mínimos de participación. ¿Por qué? Porque hay gente que termina contestando muy rápido la encuesta, entonces con eso vamos controlando la calidad, que la persona esté metida y sea consciente en lo que está haciendo. Con eso me he tomado 2 minutos más de lo que Leandro me había dado para la exposición, pero entonces aquí vamos a empezar a resolver dudas si no estoy mal, ¿cierto, Leandro? Gracias, Federico. Sí, bueno, creo que tienes muchas preguntas por el chat.
Sería buenísimo que empezáramos a contestarlas. No sé si las quieres leer o quieres que te apoye leyéndolas. Dale, si quieres apoyarme leyendo. Bueno, voy a empezar por la última. Dice, eh, en los paneles se realizan focus virtuales o focus a través de Skype o alguna plataforma. ¿Son confiables los focus virtuales? Sí, mira, son totalmente confiables. Como comentaba hace un ratito, no los estábamos haciendo por una naturaleza del panelista. El panelista responde mucho mejor frente a actividades que son asíncronas, que quiere decir que no necesita estar en un momento de tiempo específico contestando, sino que responde a esa naturaleza de le pones una invitación con un link y él a la hora que quiere y puede contesta. Ahora, esto lo dejamos de hacer, pero ahora en tiempos de crisis sí que lo hemos estado implementando un poco por darle más por apoyo a la industria porque entendemos la dificultad que tienen de salir, reclutar, ya no hay forma de tener las sesiones en un sitio, entonces desde ahí estamos reclutando desde el panel y los estamos poniendo a disposición en una plataforma como esta. Estamos usando particularmente Webex hoy en día nosotros, pero sí, lo estamos haciendo. Muy bien. También preguntan, ¿cuál es la tasa de respuesta en promedio para una encuesta actualmente desde su plataforma? Según su experiencia con los paneles, ¿cuál es el tiempo promedio de una encuesta de mayor tasa de respuesta tienen? Es decir, donde menos cantidad de personas abandonan las encuestas. Perfecto. Muy buena pregunta. Mira, los paneles, al menos desde NET, pues tenemos una tasa de respuesta entre el 25 y el 30% de tasa de respuesta en los diferentes países. Algún país puede que baje un poquito, otro puede que tenga un poquito más alta la tasa de respuesta de los panelistas. Eso para los que no están familiarizados con esto es, hagan de cuenta que en este momento lanzamos una pregunta a todo el panel. Es ¿en qué proporción o en qué porcentaje esperaríamos que tengamos respuesta? Entonces, aproximadamente entre el 25 y el 30% de personas estarían respondiendo. De hecho, ¿qué ha pasado? Y de hecho, circulamos un correo hace poco porque las tasas de participación por el confinamiento se han incrementado un poco. Entonces, sin decir que sean del 80 o 100%, sí hemos experimentado un incremento en la tasa de participación con relación a los momentos previos a las cuarentenas. Bien, también te No, preguntan, una pregunta, sí, perdón. El tiempo de duración, mira, la verdad es que tiene que ver también con un tema prácticamente humano y lo que siempre les comento, como ponte tú en la posición que vas a contestar esa encuesta y de hecho les conté mi anécdota con la de esta aerolínea. Yo creo que 15 minutos debería ser un tiempo adecuado. Sin embargo, te digo que hemos afrontado proyectos de 40, 50 minutos y por qué no decirte que hemos afrontado proyectos en donde hemos partido la encuesta en diferentes módulos para que la persona pueda ingresar en diferentes momentos a ir completando la encuesta y cada módulo se va habilitando dependiendo si ya contestó el previo. Entonces, así hemos logrado proyectos de 2 horas o más. Por supuesto que eso que requiere un trade-off en términos de tiempo. No le podemos decir al panelista, contésteme hoy, no. Tienes una semana, tienes X cantidad de tiempo para que completes los diferentes módulos. Pero se han hecho ese tipo de cosas para también como que buscar la forma de responder encuestas muy largas. muy bien, te preguntan también si vengo haciendo un tracking de forma presencial y ahora por la nueva realidad que vivimos estamos estudiando la opción de pasarlo online, ¿cuáles serían los impactos que se generarían en torno a los resultados con este cambio? Bueno, esto es súper interesante porque hay empresas que ya han migrado en la totalidad sus trackings. Uno, digamos que idealmente no quisiera pasar un tracking de la noche a la mañana sin haber tenido unos periodos de convivencia y de entendimientos de ese tipo de métricas, de ese tipo de diferencias y de esos gaps. ¿Qué no debería pasar? Lo que no debería pasar es que las tendencias se cambien, es decir, la lógica está en que si la tendencia del uso, del consumo de una categoría, de un grupo de marcas te está mostrando algo en el face-to-face, la tendencia en el online debería ser la misma. El nivel de acidez que les comentaba hace un rato, la capacidad que tengo de mayor evocación de cosas cuando estoy sentado en el computador, te puede dar a que una persona tenga mayor familiaridad con un número mayor de marcas, por ejemplo, ¿sí? Que una pregunta de conocimiento de marcas te surjan más de las que te surge cuando estás frente a un encuestador. Porque la verdad, esto es algo que ya tenemos totalmente identificado. Frente al computador, aquí es que te pone reflexivo, ¿no? Ah, esta marca, y entonces ahí la notas. Ah, y esta otra.
y desde ahí puede surgir una serie, mayor cantidad de marcas. Entonces, lo ideal sería haber tenido un tiempo de convivencia para entender tu categoría, cómo se ve afectada en ese gap de esa tendencia, que debe ser la misma, repito, pero qué tanto es la amplitud del gap. Ahora, si no se puede, tocas empezar es a construirlo, tener mucho, digamos que unos controles a nivel de esa representatividad de la cual estábamos hablando, por supuesto, y empezar a entender que esa tendencia se mantiene. ¿Qué va a pasar? Que hay momentos en los cuales, por los momentos coyunturales, te vas a preguntar si efectivamente eso que estás viendo, un cambio eventual que te esté mostrando la medición, corresponde a un momento de crisis que te puede estar cambiando la percepción, el uso de una categoría y por ende te esté dibujando, cambiando el dibujo del uso de la categoría, o es un tema del levantamiento. Entonces, se han hecho muchos procesos. Lo que siempre recomendamos también es poder hacer análisis estadísticos que te permitan entender con tu campo presencial cuáles son las variables que más afectaban tus respuestas, tus indicadores, para tener un control mucho más estricto de esas variables cuando sales a hacer el campo en el online. Ese tipo de transiciones hay que hablarlas y ya para casos particulares nos podemos sentar y discutirlo y revisarlo según las categorías. Sí, también te pregunta Natalia Riaño, ¿hay alguna forma de hacer evaluaciones sensoriales, sabor, textura, olor? Sí, siempre y cuando sea una prueba dentro del hogar lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es estudios en centros localizados. Eso no lo podemos hacer. Pero, por ejemplo, pruebas de performance en casa los hacemos perfectamente y, de hecho, personalmente me encantan. Yo, cuando he trabajado, por ejemplo, una categoría, cuando trabajé categorías, por ejemplo, como culinarios, es que si contara con una herramienta online que me permita levantar los diferentes momentos, pedirle a alguien que me comparta la foto de su alacena, los momentos de cocción, el plato terminado, o sea, para mí hubiera sido un sueño haberlo tenido en ese momento y hoy en día está disponible. Así que sí se puede. Y mides tus escalas, no tienes problemas, se hace la entrega del producto. En muchos países lo que tenemos que hacer es coordinación con el cliente para que sea el cliente quien se encargue de la logística de entrega y ya se programan los cuestionarios de captura para levantamiento de la información. Muy bien. Sevieira te pregunta, ¿cómo te aseguras de que el participante del panel realmente corresponde a un nivel socioeconómico? Sí. Mira, esto tiene que ver con las baterías de perfilamiento que te vengo comentando, que vamos refrescando. Entonces, cada país tiene su particularidad porque digamos que cada uno tiene su propia batería de nivel socioeconómico, excepto en Colombia que usamos un tema más de planeación, que es una pregunta directa, pero digamos que eso se viene ya levantando en el panel y periódicamente esa pregunta se va refrescando. ¿Qué es lo que les digo yo, por ejemplo? Es imposible decir que un panelista no te pueda llegar a cambiar de un nivel socioeconómico primero por la manera como está haciéndose de la batería de clasificación sociodemográfica. Por ejemplo, sé que en Perú se tiene una actualización cada 1 o 2 años, por ejemplo, porque el puntaje, si bien es la misma batería, el puntaje que se va otorgando, pues sí va cambiando esa clasificación. Hace unos años, el haber tenido un plasma, pues te ubicaba en una de las mejores, en los niveles económicos más altos, ¿cierto? Pero hoy en día, pues ya todos tenemos acceso a una pantalla plana y de gran formato, entonces eso ya no discrimina. Entonces, ese tipo de cosas, por eso es importante irlo renovando, irlo refrescando, ir controlando eso. Luego, si tú quisieras, solamente si tú lo quieres, lo puedes incorporar en tu encuesta. La verdad es que no lo recomendamos porque es algo que tenemos ya muy bien controlado. Muy bien. Roque Batalla te pregunta, ¿qué motivaciones han resultado mejor para los paneles? Mm, ahí me gustaría mucho si creo que me puede aclarar un poco la pregunta porque no me queda tan clara, pero Sí, yo me imagino, no sé, Roque me corregirá, que es cuáles son las mayores motivaciones o disparadores para que las empresas utilicen los paneles online, o sea, ¿qué es lo que más les perfecto, motiva? perfecto, gracias. No, mira, uno de los principales motivadores para trabajar desde un panel cuando ya estás trabajando temas en el online específicamente, primero tiene que ver todas estas ventajas que veníamos conversando. Hay unos temas de costos que eventualmente pueden ser significativos, sobre todo cuando las tasas de incidencia, las IRs o tasas de incidencia son amplias. Ahí podemos tener una ventaja a nivel de costos.
La ventaja de poder empezar a también a usar otro tipo de herramientas y soluciones o herramientas, como les hablaba, de herramientas de behavioral, o poder empezar a implementar dashboard para la visualización de los datos, incluso para que después puedan jugar con la información. La imposibilidad en muchos de los países que tienen hoy por hoy de llevar a cabo el face to face. Y yo creo que fue el primer detonante en muchos casos. Y si no me acuerdo de mi época en Ipsos, que por ejemplo en Argentina, para mí era crítico que de un día para otro el gremio de los encuestadores nos subieran los precios un 30% por la hiperinflación que se estaba viviendo. Y ese tipo de cosas eran insostenibles. Entonces, yo creo que en Argentina una buena parte fue motivada al uso y a la transición de los paneles online por un tema de estabilidad en costos para el levantamiento de información. Entonces, hay muchos temas particulares. Además, también ponte a pensar, cada vez más estamos hablando de una digitalización y cada vez vamos a hablar aún más, porque ya las estrategias son digitales, hay departamentos y áreas de marketing digital. Entonces, ya la convivencia de los consumidores con temas digitales es permanente. Entonces, desconocer que el marketing y que el levantamiento de la información y que el entendimiento del consumidor no tiene que también venir o puede venir también de plataformas digitales, pues sería un error. Muy bien. Ángel de Market Lab te pregunta, ¿cómo se controla el número de encuestas a las que un panelista puede responder en determinado tiempo? Perfecto, mira, eso tiene que ver mucho con los controles que y con las políticas que tenga cada uno de los paneles. Nosotros trabajamos con una norma ISO y la misma norma ISO nos establece un máximo de invitaciones para hacerle a un panelista. Entonces, a un panelista máximo lo podemos invitar 4 veces a que participe en un proyecto de investigación. Y siempre le digo a mis clientes como, bueno, si multiplicas esas invitaciones por la tasa de respuesta, estamos teniendo que en promedio, por supuesto hay unos que contestarán sus 3, 4 invitaciones, otros no contestarán ninguna, pero en promedio tienes una participación mensual. Muy bien. Víctor te pregunta, ¿qué número de casos respondientes para unas encuestas serían representativas para proyectar a cierto universo? Estos son cuestiones más filosóficas que del propio panel, porque si te digo, pues la representatividad como representatividad no te la da necesariamente el N. Como hablábamos hace un rato, puedes tener una encuesta de 1000 participaciones que no te representó nada, como puedes tener una de 400 que te representó mucho mejor a tu población. Entonces, todo va a depender también de los propósitos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, para estudios de segmentación, no queríamos trabajar proyectos con menos de 800 casos por la cantidad de información que teníamos que trabajar, por la cantidad de aperturas que te podía dar los resultados. Entonces ahí te va a variar mucho de la metodología y del objetivo que tienes. O sea, una evaluación de concepto, pues digamos que ya se estandarizó y ya se sabe que aproximadamente con 200 encuestas estás bien para evaluar un concepto, por ejemplo. Entonces, depende mucho de los objetivos que tengas, perdón. Muy bien. Severa te pregunta también, ¿la cuarentena los agarró a la mitad del trabajo, de un trabajo de campo? ¿Qué tanto esta circunstancia típica puede sesgar y distorsionar los resultados? ¿Es mejor suspender el trabajo de campo? Mira, no, dentro del panel, si estás hablando de un proyecto que ya viene dentro del panel, eh, nosotros generalmente tendemos a decir que no lo pares, que no lo frenes. Hay que entender, por supuesto, el objetivo que tiene tu proyecto y hay proyectos que, por supuesto, que se frenaron muy importantes para nosotros. Que tenía que ver mucho, por ejemplo, estudios que tienen que ver con el shopper, con el comportamientos y actos de compra. ¿Por qué? Porque ese mismo acto es restringido hoy en día por un tema de una legislación. Entonces no es algo que ni siquiera las personas por voluntad estén haciendo o estén cambiando su forma de comprar, sino es por un tema que hoy por hoy sí podemos llegar a pensar que sí está influenciado o que está demarcado por una restricción que tenemos. Entonces, ese tipo de cosas sí que las sugerimos y llegamos a pararlas, pero lo que tiene que ver, por ejemplo, con consumos, lo seguimos manteniendo, porque justamente lo que hablábamos hace un rato, ¿realmente podemos hablar que esto es un paréntesis? No. Sin duda hay que tener en el análisis los puntos de corte, decir, hasta aquí me llegó, hasta aquí la gente estaba en la calle y hasta aquí no, para tener ciertos controles y ciertas visiones en el análisis, cierto tipo de aperturas incluso en el análisis de la información, pero nosotros no lo recomendamos. Bien, tienes muchas preguntas, Federico.
Igual les recuerdo a todos que esta presentación se está grabando y tanto el PDF como el video va a estar disponible para todos. Seguimos. Javier dice, la representatividad del estudio estaría circunscrita al panel, es decir, la población que no hace parte del panel inevitablemente no estaría representada. Aquí el panel es un marco muestral como es el directorio telefónico, como son los mismos hogares donde no necesariamente está toda la gente que tú quisieras que esté. Entonces, en ese contexto, el principio de realidad es que sí, que la gente con la cual trabajaste es una población que está dentro de nuestra comunidad. Lo que no quiere decir que no te pueda representar la población o los consumidores de tus marcas y tus categorías. Muy bien, te preguntan también, Daniel, ¿cada cuánto se actualiza la información de los panelistas? ¿Se actualiza de acuerdo al panelista o se hace una actualización enviada por parte del panel masivamente? Es una buena pregunta. Mira, como venimos hablando de variables de perfilamiento, nosotros tenemos dentro del panel 1500 variables de perfilamiento. ¿De qué depende la periodicidad con la cual se va a lanzar cada una de estas preguntas? De la misma expectativa que podamos tener de qué tan sensible a una variación sea cada una de estas preguntas. Un ejemplo clarísimo. Si necesitamos o si tratamos en la mayor medida de lo posible identificar mujeres embarazadas o que acaban de tener hijos, esta pregunta no la podemos lanzar ni cada año ni cada 2 años. Es una pregunta que tiene que estar saliendo trimestralmente, como mínimo, ¿cierto? Para poder agarrar estos ciclos, o si no, naturalmente, pues no podríamos tenerlos. Ahora, ciertas variables, incluso básicas de perfilamiento, como la edad, como el género, pues no necesitamos estarlas haciendo tan seguidos, con que las renovemos una vez al año está bien. Y hay muchas de ellas que se renuevan una vez al año. Muy bien. También te preguntan cuál es su recomendación de tiempos, cuáles son las tasas promedios de abandono en función a los tiempos implicados, tiempos ideales de duración del cuestionario. Sí. El tiempo ideal, hace un ratito habíamos comentado que si tú me preguntas si eso es muy subjetivo, yo te diría que trates de tener una encuesta de alrededor de 15 minutos. A partir de ahí empezamos a vivenciar unas mayores tasas de abandono. De hecho, por eso al menos nosotros tenemos unos estándares de incentivación que van variando según la cantidad de tiempo de duración de la encuesta. En el minuto 25, de hecho, nosotros ya la incentivación en nuestro caso no crece de manera lineal, sino se vuelve exponencial la incentivación que hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí la tasa de abandono es súper alta. Después podríamos conversar y te puedo buscar la información y compartírtela. Un poco de esas tasas de abandono por esos tiempos que en este momento no la tengo a la mano. Pero sí que está claramente identificado que entre más tiempo de duración, más abandono. Muy bien. María del Mar Sánchez te pregunta, en el momento de hacer reclutamiento, ¿cómo hacen para aplicar las baterías de perfilamiento? Es decir, ¿cómo van creando las bases de datos? Perfecto. Estamos hablando del momento en que una persona se da de alta en el panel. Como les dije, nosotros al menos lo hacemos por invitación. Cuando una persona recibe su invitación y acepta ser parte del panel, lo primero que termina diligenciando son los demográficos básicos. Entonces, no puede haber registro de una persona si no nos está compartiendo como un mínimo su género, su edad, hacer la batería de nivel socioeconómico, la ciudad donde reside, ¿cierto? Esa es la información mínima que nos va a dar, sumado a temas de situación laboral, temas de escolaridad, ¿cierto? Con quién vive en temas de núcleo familiar, situación que, por ejemplo, tiene él dentro del hogar, si es el jefe de hogar o ese tipo de cosas. Esas son las variables básicas. Luego, a lo largo que va pasando el tiempo y que una persona va participando en proyectos de investigación porque esto solamente sucede en estas condiciones, una persona es filtrada en un proyecto de un cliente o entró dentro de lo que llamamos un quota full, quiere decir que no puede participar porque ya las cuotas se llenaron de participación de ese proyecto, nosotros no le decimos al panelista gracias por participar. Lo que hacemos es que sin que él lo sepa, lo conectamos con nuestros módulos de perfilamiento y entonces ahí él contesta preguntas, él sigue contestando preguntas dentro de las cuales le habíamos estado preguntando por temas financieros, que era el proyecto del cliente, por ejemplo, y luego le preguntamos si tenía mascota, si tenía alguna alergia, si tiene alguna alergia, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y así es como va funcionando esto. Pero lo básico y lo que siempre registra son los demográficos.
Muy bien, también les recuerdo que está a disposición el correo electrónico de Federico fzambrano@netquest.com con el cual lo pueden contactar. Ángel pregunta, ¿las 4 invitaciones que recibe un panelista suceden en cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Un mes? No, dentro del mes, dentro de un mes. Bien. Roque pregunta, hablas de una respuesta del panel de un 30%. ¿Cómo los motivas para que participen regularmente? Mira, esto tiene que ver mucho con la gestión del panel. Nosotros sentimos que hay un punto que tiene que ver con el agotamiento del panelista. Entre más invitaciones y más persistente sea uno invitando, pues digamos que la motivación de un panelista puede bajar. Como nosotros lo que queremos tener son consumidores que quieren dar simplemente sus opiniones genuinas frente a lo que les preguntamos, y que después por eso van a recibir unos puntos y eso los van a acumular y después los van a canjear, pues a nosotros digamos que sí que nos interesa que este panelista esté tranquilo y que digamos que no se sienta invadido. Entonces, esa es una de las principales herramientas que nosotros tenemos para la retención de panelistas. Lo segundo es, por supuesto, cuando ustedes quieran, puede cada uno entrar a la página de NiceQuest, que es el nombre de la comunidad, y ustedes ahí van a ver un poco el programa de cambio de esas coras por los puntos, por esos puntos, por premios. Y entonces también es entender qué tipo de categorías puedes llegar a tener esto, y eso se te vuelve una gestión en donde estás también administrando prácticamente un e-commerce, donde tu moneda de cambio son las coras. Y eso también que los motiva. Lo otro, tiene que ser muy respetuoso con todo lo que tiene que ver con las leyes de protección de datos personales. El que el panelista confíe en ti, en que sepas que tú estás custodiando de manera idónea la información personal de él, que se sienta respetado en cada uno de los proyectos en los que está participando. Por ende, nosotros somos muy quisquillosos y revisamos mucho el qué le están preguntando a las personas, cómo se lo están preguntando porque no nos interesa modificarte tus objetivos. Lo que nos interesa es que el panelista esté siendo bien tratado. Bien, actualmente, ¿cuál es su penetración o alcance en los países centroamericanos para los paneles? Actualmente en Guatemala no se encuentra muy desarrollado este tema del panel. Sí, nosotros por el momento no tenemos panel en Centroamérica. No tenemos panel en Centroamérica, por ejemplo. Es algo que quisiéramos tener en el mediano plazo, pero en este momento no está consolidado. Muy bien, vamos a hacer unas preguntas más ya para finalizar. Acuérdense que pueden hacer todas esas preguntas también directamente a Federico a través de su correo fzambrano@netquest.com. Bien, Ángel pregunta, inevitablemente con la cuarentena los hábitos de consumo cambiaron y puede ser temporal para algunos y para otros definitivo. ¿De qué manera van a manejar el tema si lo que se requieren consumidores habituales es cierta categoría? ¿De qué manera vamos a... ¿Qué? Perdón, es que ahí me Pero te pierdo, repito pero te repito la pregunta. Dice Ángel, tranquilo. inevitablemente con la cuarentena los hábitos de consumo cambiaron y puede ser temporal para algunos y para otros definitivo. ¿De qué Ujú. manera van a manejar el tema si lo que requieren consumidores habituales de cierta categoría? Ya. Mira, pues es que en el momento en que hablamos que esto, hay unos que lo llaman un paréntesis y nosotros no creemos que esto vaya a ser un paréntesis. La habitualidad puede que te cambien. Y justamente algún cliente me estaba preguntando la otra vez por consumidores habituales de una categoría, compradores de... Le dije, mira, en este momento podemos buscar los consumidores habituales. Nosotros tenemos perfilado que la categoría hoy por hoy tiene este número de tasa de incidencia, pero esto te puede estar cambiando. La otra vez estábamos mirando un estudio donde la cantidad de inversión de una persona tenía que ser importante en un momento de crisis donde la gente quiere guardar su plata y no invertir mucho. Entonces ahí lo que teníamos perfilado se fue para el piso. Entonces, ese tipo de cosas hay que estar muy atentos y hay que entender por qué pueden estar estas variaciones y no quiere decir que no vayan a suceder. Muy probablemente sucedan, pero por eso es importante estarlo midiendo y monitoreando, ¿no? Muy bien. Magda Forero pregunta, en algunos casos los panelistas prefieren que se les dé un pago de dinero directo y no a través de programas de puntos. ¿Qué opina de esta modalidad de pago en efectivo? Personalmente, como filosofía de Netquest, no nos gusta entregar dineros. Nosotros entregamos puntos porque sentimos que la forma, digamos, de generar una incentivación en la cual la persona se siente motivado
pero digamos que no está obsesionado por buscar ese fin que es una recompensa o una compensación. Simplemente nos está dando su opinión y a cambio de eso, pues le damos una retribución. Entonces, creemos que eso nos permite estar más tranquilos en términos de tener consumidores habituales, gente muy del día a día. Muy bien. Aquí ya para terminando, ya Antonio Jurado pregunta, ¿eliminan panelistas con mismos ID? ¿Cómo saben que los que recompensan crean diferentes usuarios o qué hacen en estos casos? Perfecto, mira, el ID como tal es único de un panelista, porque eso es como la cédula tuya. Entonces, esa es la forma en la que lo identificamos desde el panel. Entonces, desde ahí no hay duplicidad. ¿Qué podrías tener duplicidad? A personas que evidentemente te pueden entrar dentro de una misma IP. ¿Qué pasa? Nosotros justamente como trabajamos un panel por invitación, estamos que, digamos, de alguna forma minimizando o eliminando esa posibilidad, porque tendrías que haber entrado en la misma persona en dos campañas distintas a través de dos medios de contacto distintos para que hayas ingresado dos veces al panel. Entonces, desde ahí, digamos que nos lo controlamos y por eso es un panel únicamente por invitación. Justamente eso es lo que tratamos de evitar. Muy bien. De Herrera pregunta sobre la cobertura en Centroamérica. Creo que ya respondiste, Federico. Y finalmente, John pregunta, ¿la tasa de abandono de una encuesta promedio de qué porcentaje es? Mira, es que siempre va a depender mucho del tiempo de duración, sobre todo de la encuesta. Es como la parte clave para las tasas de abandono de una encuesta. Encuestas de muy cortas, la verdad es que tú ves que no tienen tasas de abandono y se cierran súper rápido. De resto, pues puedes tener encuestas muy largas, puedes tener un 15-20% de tasas de abandonos, muy probablemente. Hay otros temas y es que hay encuestas que te quedan mal hechas y cuando se programan mal, eh, podrías tener unos abandonos que no son abandonos realmente de la gente, sino que pasó algo en la programación que cortaba a la gente y en la base de datos tú no entiendes qué pasa y se la terminas atribuyendo a un abandono. De hecho, eso pasó con una programación de un cliente hace poco que veíamos una gran tasa de abandono, no entendíamos y fuimos a mirar en la base de datos y toda era la misma pregunta. Y claro, fue un tema más dentro del script que otra cosa. Muy bien, creo que solamente tenemos una pregunta, no la dejemos por fuera. Dice, cuando un panelista no cumple con un filtro, ¿le vuelve a llegar la invitación de esa encuesta o ya no? No, si en un filtro de participación no vas a recibir la invitación. De hecho, una misma invitación no debería llegarle a un panelista dos veces, a menos que por acuerdo con el cliente hayamos dicho como, es que estábamos poniendo un filtro de participación, esto está muy complejo, flexibilicemos, y entonces como nos interesaba ese grupo de personas, pues reinvitémoslas. Es la única ocasión en la cual un panelista podría recibir dos veces un mismo link. Bueno, muy bien. Eh, Federico, muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias a los participantes. Como les recuerdo, esta presentación y el video va a estar disponible para todos. Se los haremos llegar el enlace vía correo electrónico. Federico, no sé si quieres finalizar con algunas palabras. Más palabras no, he hablado mucho, muchas gracias por la oportunidad. No, pero la verdad es que tomen mis datos, de hecho ahí no está mi número celular, no sé si lo puede dar, pero también estoy totalmente abierto a cualquier medio de contacto por el cual ustedes necesiten resolver dudas. Si hay un punto en el que quieren que compartamos este tipo de información con sus equipos de trabajo, podemos programar perfectamente una charla y profundizar en los temas, revisar los casos puntuales como los que me comentaban de mover a un tracking que hoy en día se estaba haciendo y que hoy en día se tiene que seguir levantando, cómo lo podemos abordar. Desde ahí no soy ni siquiera yo, está un equipo que está detrás y que sin duda son expertos en este tipo de cosas. Bueno, muchas gracias, Federico. Muchas gracias a todos los participantes. Les agradecemos participar en el webinar. Insisto, ahí está el correo de Federico, fzambrano@netquest.com. Igual, Federico, si quieres dejar en el chat y lo ves conveniente en tu teléfono, bienvenido está a tu disposición. Y espero que Perfecto. pasen una feliz cuarentena y que salgamos rápido de este gran reto que tenemos todos. Mil gracias a todos.